One, two, three, four. Bien, pues buenas noches. Nos encontramos aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, ahora con la presencia de la doctora Arit Nayeli Zárate Daza. Y en esta ocasión voy a hacer una presentación de su currículum. Doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con el gusto de tenerte y leyendo lo que consta de tu currículum. Por ejemplo, la doctora es cirujano dentista, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, con mención honorífica, especialista en ortodoncia, egresada de posgrado de la UNAM, profesora de la Facultad de Odontología en el área de ortodoncia, conferencista nacional e internacional. Es un gusto tenerte con nosotros, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Un placer primero estar aquí con usted compartiendo y que haya hecho el espacio para poder estar como anfitrión de esta videoconferencia. Así que estoy más que complacida que esté aquí como anfitrión. Pues nos orgullece mucho tenerte esta noche y la doctora viene presentando el siguiente tema. ¿Por qué la articulación temporomandibular ATM y su verdadera relación con el sistema cráneo-masticatorio y el cuerpo en general? Es una plática interesante, yo estoy interesado en la plática y yo creo que todo nuestro auditorio va a tener ese interés. Entonces, pues vamos adelante, doctora, para conocer acerca de su tema. Muchas gracias, ¿verdad? Marino. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias. Pues... Pues muy buenas noches. El tema de esta noche es ¿por qué la articulación temporomandibular, las ATMs y su verdadera relación con el sistema cráneo-masticatorio y el cuerpo en general? Antes de iniciar esta charla quisiera dar los agradecimientos pertinentes porque es muy importante que la academia esté interesada en estos temas y agradezco profundamente que así sea al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a la Academia Mexicana de Odontología Restauradora, a la Facultad de Odontología de la UNAM. Por supuesto, este tema es totalmente diferente, quizá se sale un poco de los dientes, por ello quiero agradecer a los pacientes y a nuestras familias porque gran parte de este apoyo moral que los pacientes tienen hace que ellos puedan lograr que sus objetivos sean vueltos realidad. Al doctor Juan Medrano Morales, al doctor Jorge Bolívar, al doctor Diego Fernando Tatis Giraldo, que es el autor de la filosofía que vengo a hablar, a la Red Ortoquinética Mexicana Internacional y a los investigadores y diversas instituciones académicas y de salud, y a todos los que disponen su tiempo para esta videoconferencia. Ya que el tema es bastante controvertido, existen muchos trastornos de salud por los que no se contaba con elementos para ser plenamente diagnosticados. Uno de ellos era la disfunción de articulaciones temporomandibulares. Estas articulaciones temporomandibulares, como vemos en la imagen, ha ido evolucionando también de acuerdo a cómo se han dado los cambios craneales conforme a la evolución. Actualmente existe mucha investigación que permite evaluar al ser humano evaluando su genética y esto permite una gama de posibilidades donde sean resultados predecibles, cuantificables y medibles y que sean individualizados de acuerdo a lo que el paciente necesita. Entonces, con respecto a la articulación temporomandibular, el sistema craneomasticatorio y el cuerpo en general son elementos que están unidos y forman un todo y que todos ellos están integrándose de una forma donde pueden tener beneficios cuando están en sanidad y totalmente lo contrario cuando están alterados.
Estas articulaciones temporomandibulares se localizan cerca del oído. Esto lo menciono porque muchas personas probablemente que están viendo su programa pueden llegar a ser pacientes, que también algunos llegan a buscar con esta de las tecnologías de la información, de la comunicación, información. Y así que trataré de hacerlo lo más simple para que también pueda ser entendido tanto para como odontólogos, médicos y la población en general que lo pueda ver. Estas articulaciones temporomandibulares se localizan cerca del oído. Se vinculan con la cabeza y el cuello, que es un sitio de gran complejidad, pues alojan el encéfalo y la médula espinal, que están protegidos respectivamente por los huesos del cráneo y la columna. Estas articulaciones temporomandibulares están conformadas por una cavidad que la aloja, que es la cavidad glenoidea, un cóndilo mandibular y un disco articular que los separa. Las articulaciones temporomandibulares participan en funciones tan importantes y vitales como son la masticación, el habla, la expresión no verbal a través de los músculos faciales y muchas más funciones donde participan el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Es por ello que como estos elementos son tan importantes, que realmente son los que dirigen cuál es el funcionamiento de nuestro cuerpo, la mandíbula tiene un lugar preponderante en estas funciones por su localización. Las articulaciones temporomandibulares son únicas en su tipo, tanto por su origen embriológico, anatomía y relación neurofisiológica. La mayoría de los textos que actualmente todavía manejan el origen embriológico siguen mencionando que los cóndilos mandibulares pertenecen a la mandíbula. Esto realmente no es así. Los cóndilos mandibulares crecen separadamente del cuerpo mandibular, de las ramas mandibulares y después se fusionan con ellas. Entonces, simplemente por este cambio de estos nuevos hallazgos a través de los cortes histológicos que se hacen en las diferentes etapas del crecimiento de este nuevo ser, se ha visto las relaciones que tienen los cóndilos mandibulares con todos estos elementos, circunstancias, y hacen que todo su funcionamiento sea totalmente diferente a lo que había sido descrito anteriormente. Es una articulación bicondilia. ¿Qué significa eso? Que tiene su propio cóndilo relacionado con la mandíbula y se articula con otro cóndilo del cráneo, por eso se llama bicondilia. Al mismo tiempo es una articulación tan compleja que se sale de su cavidad. Ninguna otra articulación tiene esta complejidad de movimientos, por eso la hacen única, y al ver dónde está localizada en el diagrama se pueden dar cuenta de la gran importancia que tiene en relación con el sistema nervioso. Dentro de las investigaciones que se han hecho hace algunos años, de hecho estas investigaciones ya tienen muchos años, pero no han llegado como a la profundidad del manejo de la odontología. La masticación tiene una gran influencia sobre respuestas neurológicas. Muchos de los estudios que se hacen para evaluar cuál es la influencia que tiene la masticación con respecto a actividades neurológicas se hacen usando elementos como la resonancia magnética funcional, donde evalúan cuáles los estímulos que se da durante la masticación y cuáles son las áreas que se activan. En estas se pueden dar activaciones de áreas sensoromotoras, áreas complementarias, suplementarias motoras, la ínsula, que también tiene mucho que ver con el comportamiento humano, con el sentirse bien, el tálamo, el cerebelo, con procesos cognitivos, activa corteza prefrontal. En general, estas son una de las funciones primordiales que hacen que todavía la masticación, en conjunto con el funcionamiento de la articulación temporomandibular y los dientes, sean un elemento de gran importancia, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en las funciones neurológicas que también de ellas se relacionan. Ya hay muchas investigaciones sobre ello, sobre la relación de la masticación y la cognición. Esto también en algunos pacientes se ha correlacionado con pérdidas dentarias, donde pueden llegar a alterar este funcionamiento o este estímulo, estas áreas que previamente mencioné, alterando esas funciones o que dejen de ser estimuladas esas áreas cerebrales. Por ejemplo, en este artículo que están viendo a continuación, que es un artículo de revisión, creo que no se alcanza a ver por completo, pero bueno, es un artículo de revisión donde están hablando de la función cerebral y la oclusión y la masticación como un mecanismo de prevención en la disfunción cognitiva. Aquí lo interesante es ver que no solamente se están activando áreas de la corteza prefrontal y el hipocampo, que son esenciales para el proceso cognitivo, sino también se da una respuesta donde posiblemente
uno de los elementos que se puedan empezar a tomar en cuenta dentro de tiempos cercanos para poder ayudar a todas las personas que están empezando a tener problemas de cognición. Asimismo, también la masticación regula el eje hipotalámico hipofisario adrenal. ¿Cómo funciona este eje o a qué se refiere? Cuando se activan el eje hipotalámico hipofisario adrenal, tiene una influencia directamente desde la hipófisis hasta las glándulas suprarrenales, las que hacen una activación directa de la liberación de catecolaminas en el cuerpo, de cortisol circulante, solamente que este eje se tiene que activar en situaciones de emergencia, de alarma, y la masticación es uno de los elementos que lo puede inhibir, es decir, solamente activar cuando sea necesario, pero mantener las funcionalidades normales del cuerpo ante respuestas estresantes. Es decir, la mandíbula y el cuerpo en general tiene un conjunto de información neurológica, y justo en el área de cabeza y cuello donde se localiza la mandíbula participa en un conjunto de aferencias y eferencias moduladas directa e indirectamente por el sistema nervioso central, a nivel córtico-espinal y a través del sistema de reflejos neurosensitivo-motores. ¿Esto qué significa? Que toda la información que nosotros tenemos, tanto del interior de nuestro cuerpo como la que percibimos en el entorno, hacen que nuestro cuerpo cambie a través de esta información neurológica para hacer adaptaciones, donde participan las vísceras o receptores propioceptivos, donde participan el oído, los ojos, el sistema estomatognático y los pies. Todo eso hace una modulación en cómo va a alterarse la posición ortopédica general y cómo también la mandíbula responde a ello para contrarrestar los estímulos. Hay un tema que últimamente está sonando mucho en salud pública, son los sistemas alostáticos, y estos vamos a mencionar que tienen que ver con la función de la articulación temporomandibular. Los sistemas alostáticos son sistemas de emergencia que también llevan al paciente a la homeostasis, es decir, al equilibrio, y permiten responder al estrés psíquico o físico, interno o externo, activando el sistema nervioso autónomo, el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, el sistema cardiovascular, el metabolismo y el sistema inmunitario. ¿Esto qué hace? Como dijimos que son sistemas emergentes, ¿cuándo actúa un sistema emergente? Por ejemplo, cuando nosotros estamos cruzando una calle y no nos dimos cuenta que viene un auto, escuchamos un claxon y brincamos hasta la acera de enfrente y no nos dimos cuenta ni cómo llegamos ahí. Es decir, estos sistemas alostáticos activan la adrenalina, catecolaminas y todos estos sistemas de emergencia que sirven para que nuestro cuerpo siga estando a salvo. Pero estos sistemas alostáticos necesitan quitarse ese estímulo y volver a la normalidad, es decir, a la homeostasis. Los sistemas alostáticos no deben de estar activados de forma permanente, pues activan el sistema cardiovascular, el sistema hipoficiario adrenal, librando cortisol en forma constante, y eso altera el metabolismo y el sistema inmunitario. Cuando la alostasis es inadecuada o ineficaz, o el agente que la motiva se prolonga, entonces llegan a generar cargas alostáticas que pueden llegar a generar patología orgánica o psíquica. Es por ello que durante la relación de la masticación y la oclusión, cuando nosotros necesitamos llevar a hacer algún procedimiento odontológico, ya sea ortodóntico, protésico o de alguna otra índole, es importante que durante el cierre hay un acople virtual, es decir, el sector anterior en estática debe estar sin contacto para evitar estimular los músculos elevadores y depresores mandibulares al mismo tiempo, porque si no se desestabilizaría el sistema neuromuscular, causando severos traumatismos a nivel de tejidos duros y blandos. Por lo tanto, se incrementarían estas cargas alostáticas que no deberían estar activadas, pues en cierre no debería haber acople anterior. Y esto debería llevar a una congruencia entre la biomecánica funcional masticatoria dental con la biomecánica articular y las anatomías funcionales excursivas. Y con relación a esta misma oclusión, las articulaciones temporomandibulares juegan un papel fundamental, pues el desalojo del sector anterior cuando nosotros abrimos la boca es un fenómeno propioceptivo, es algo muy sutil. Esto significa que es como si estuviéramos dando un estímulo cuando una persona que no puede ver usa un bastón para caminar. El bastón lo usa como un estímulo para poder seguir caminando, pero son pequeños toques. Si ese bastón lo estuviera colocando todo el tiempo durante el piso, ese bastón se desgastaría. Eso mismo le pasa a los dientes.
Por lo tanto, como este estímulo es solamente una guía a través de las superficies palatinas de los dientes anterosuperiores, necesita ser en congruencia con la eminencia articular, pues los dientes están diseñados para poder respetar esta anatomía, pues los dientes reciben una información genética de cuál va a ser su diseño anatómico. Es por ello que el biotipo de una persona está en congruencia también con la anatomía de los dientes, pues en ellos, en su superficie, está representada el origen e inserción de cada músculo de la masticación. Es por ello que es fundamental que haya una relación directa entre el desarrollo anátomo-funcional y el sistema masticatorio a todos niveles, porque la articulación temporomandibular, al ser un lugar tan adaptativo, puede llegar a tener modificaciones. Y los dientes también, si no están en una congruencia oclusiva, pueden llegar a tener desgastes que alteren el funcionamiento de la articulación temporomandibular, pero como consecuencia secundaria, o más bien como consecuencia de una alteración previa de articulación temporomandibular. Esta mandíbula, que es una articulación vital, no solamente por las funciones que mencioné antes y muchas más, nosotros podemos vivir sin brazos y sin piernas, es algo que le menciono mucho a mis pacientes, pero la mandíbula no podemos vivir sin ella. La mandíbula tiene una función primordial porque nos ayuda a comer, y cuando no hay una buena función respiratoria, a veces se suple la función de respiración por una respiración oral, que no es apropiada, pero sirve para la sobrevivencia del ser humano. Por lo tanto, la mandíbula se adapta a los cambios de la sutura esfenobasilar. Voy a empezar a meterme en la parte de neuroanatomía, que es como la parte profunda y medular también, de por qué empieza a haber una correlación de la mandíbula con la columna vertebral. Esta psicondrosis esfenobasilar que ustedes pueden ver aquí, sobre todo más enfocada en donde está esta guía rojita, es una sutura que se va, es una psicondrosis que cuando estamos creciendo, primero se osifica a través de un proceso cartilaginoso y después se osifica porque tiene una gran adaptabilidad, por eso es que tiene una osificación, se llama endocondral. Al tener una gran adaptación por el tipo de osificación que tiene, el hueso que une a esta psicondrosis es el occipital, que es este hueso que se encuentra aquí. Sin embargo, durante las diferentes etapas de la vida, ya sea durante el crecimiento intrauterino o postuterino, esta sutura o esta psicondrosis, dependiendo de la etapa en la que ya esté funcionando, se puede alterar y puede moverse. Y como es una sutura que se une con el esfenoides, y el esfenoides es el hueso que relaciona todos los huesos del cráneo y de la cara, puede modificar también la posición de estos huesos y por lo tanto del occipital, alterando la posición de las primeras vértebras que se articulan con ella. Es por ello que tratar articulación temporomandibular no solamente se tiene que limitar a que si el paciente puede abrir o cerrar la boca. Una persona a lo mejor puede tener un problema de rodilla, puede seguir caminando, o a lo mejor no le molesta mucho. Eso no significa que no esté funcional. Entonces, el problema está que cuando hay una disfunción temporomandibular, al correlacionarse con el sistema cráneo-masticatorio, cráneo-cervical y cráneo-mandibular, se empiezan a alterar una serie de sistemas que van a dar como consecuencia diferentes tipos de sintomatologías o trastornos en los pacientes. Aquí lo que podemos ver es cómo este occipital puede llegar a tener movimientos y por lo tanto las vértebras que se articulan con ella pueden empezar a tener una alteración en su posición y también en su estructura. Es por ello también que en relación con los tratamientos ortodónticos, que no es el tema como profundo en este momento, sino más bien entender cuál es la importancia de la articulación temporomandibular en la odontología y en la salud en general, es evaluar que la etiología de las maloclusiones esqueléticas clase 2 y clase 3 es, en palabras sencillas, significa que una persona tenga a lo mejor una tendencia a tener una cara con un perfil más convexo o un perfil más cóncavo. Se encuentra una fuerte relación con la psicondrosis esfenobasilar en los diferentes estadios de la vida hasta llegar a la adultez, volviéndose una sinostosis, una sutura que aparentemente no tendría movimiento, pero tienen sutiles movimientos todas las suturas craneales que permiten que haya una adaptación que normalmente puede llegar a ser regresiva. Esto quiere decir que genera patologías.
Es por ello que el perfil facial y la cara también se adapta a los cambios de la base craneal, medioambientales y psicofuncionales. En relación a evaluar las maloclusiones esqueletales, es decir, clase 2 y clase 3, generalmente se usaba como medio principal de diagnóstico solamente el perfil, pero el perfil solamente se adapta a los cambios estructurales que se están dando en el cráneo o por consecuencia de alteraciones medioambientales como por ejemplo una respiración oral o un traumatismo, un cambio en la posición condilar y un desgaste articular, entre muchos otros cambios que pueden ser hasta posturales o de otra índole. Es por ello que esta articulación temporomandibular es importante y necesariamente necesita correlacionarse con la base del cráneo. Pues aquí estamos viendo este hueso amarillo, es el esfenoides. Es el hueso que relaciona absolutamente todos los huesos de la cara y del cráneo. Y por lo que dijimos, puede verse modificada por todos los factores que dijimos durante el nacimiento y posparto. Es decir, y durante las diferentes etapas de la vida, y también hay factores ambientales o psicofuncionales que la pueden llegar a alterar. Es por ello que la base del cráneo, es decir, la que sostiene y protege al encéfalo, y que tiene una correlación también con la funcionalidad de todo nuestro cuerpo, porque aquí emergen todos los nervios y vasos que van a poder coordinarse recibiendo los estímulos para saber cuál es la función que necesita el cuerpo llegar a hacer en un momento dado. Esta base del cráneo se desarrolla individualmente en cada persona porque cada quien tenemos un esfenoides totalmente diferente. Por eso es que tenemos una cara totalmente distinta y eso hace todavía más complejo evaluar cuál es el funcionamiento, la posición y las características individuales de dónde necesita estar colocada la articulación temporomandibular en mínimo consumo de energía, es decir, en sanidad. Lo que no había era estudios que se basaran en evaluar la genética del paciente. La mayoría de los estudios que ustedes pueden encontrar en libros, en textos, en información digital, es que todavía no había una certeza de lo que pasaba con la articulación temporomandibular. Simplemente un concepto que se llama relación céntrica era como poco asimilado o no era tan bien aceptado porque había tendencias de decir que era un concepto y otras tendencias de decir otro. Esto afortunadamente ya no existe, esta diferencia o esta discrepancia. Las definiciones de la relación céntrica existen ya para el paciente, para lo que necesita el paciente, evaluando su genética y sus funciones corporales. Y es por ello que esta mandíbula también se correlaciona con la oclusión, y la oclusión es la que va a mantener después a esta articulación temporomandibular una vez que se haya sido diagnosticada y tratada. Para ello utilizamos diferentes elementos de diagnóstico. Uno de ellos, para saber dónde tiene que estar esta dimensión vertical anterior, porque también hay una posterior, pero en este momento no la vamos a tratar, es dónde tienen que estar los dientes, dónde se tiene que diseñar, por ejemplo, en la prostodoncia, el plano oclusal, dónde llega la dimensión vertical. En la ortodoncia igual, dónde necesitamos definir dónde y a partir de dónde se genera el plano oclusal. Pues bien, esto surge a partir de medidas genéticas de cada paciente. Cada paciente es único y irrepetible. Es por eso que es fácil poder determinar en una persona cuáles son sus medidas genéticas. Sin embargo, llevarlo a cabo se necesita un entrenamiento preciso, oportuno y exhaustivo para poder saber exactamente dónde llegar, porque necesitamos elementos que corroboren la individualidad y exactitud que el paciente necesita. Entonces, para ello tenemos uno de los tantos elementos, porque para poder llevar a cabo un diagnóstico y una terapéutica en articulación temporomandibular se tienen que evaluar diferentes tipos de elementos de apoyos diagnósticos, porque el diagnóstico es clínico y lo corroboramos con estos elementos. Uno de ellos es la ubicación del primer premolar superior, que se encuentra dispuesto en relación con la base del cráneo, tomando en cuenta su medida genética. Justo aquí es donde el primer premolar hace su aparición, y en el caso de unas extracciones con ortodoncia, de todos modos tomamos como punto de referencia para construir el plano oclusal. Y esto genera un control tanto vertical en el sector posterior y en el sector anterior, que de no ser así repercutiría
justamente en causar interferencias o alterar la posición condilia. A este plano que surge a partir de los premolares se le llama plano de Tatis o plano bipremolar, que ya sabemos de dónde sale. Es un plano virtual que surge como respuesta al pensamiento, pues porque primero tenemos que saber cuál es la medida genética que tiene ese paciente para sacar este plano y llevarlo a cabo. En caso de una panorámica también se puede llevar a cabo y se puede evaluar, corroborar con otro análisis lateral del paciente. Este plano bipremolar es indispensable para realizar la fase diagnóstica y determinar interferencias que afecten la posición condilar o las verdaderas medidas cefalométricas del paciente, que es un punto muy importante para el diagnóstico, pues como dijimos, en el perfil no está el diagnóstico de la clase esqueletal del paciente, sino en la base del cráneo, y también puede estar camuflado por alteraciones medioambientales. Y un tema discutido en la odontología era el tema de la relación céntrica de cierre. Esta relación céntrica de cierre en una vista sagital se observa de esta manera. Está el disco articular interpuesto en esta zona anterior superior y se ubica la cavidad glenoidea en la parte más superior del techo interactivo superior, que se le llama punto TIS, y la parte más superior del cóndilo articular, que se le llama punto CD. Estos puntos es importante que estén uno enfrente del otro de una forma vertical y están separados de acuerdo al paciente, más o menos un espacio como 4 a 6 milímetros, dependiendo de las características de cada paciente. Y esto constituye la posición de mínimo de consumo de energía, es decir, cuando la mandíbula está en apropiada condición, en funcionamiento y correlacionada con las demás funciones corporales que tienen que ver con las vías aéreas, con la posición cráneo-cervical, con la posición de la mandíbula boca abierta y con la posición ortopédica general. Pues estas articulaciones temporomandibulares se adaptan a los cambios de posición y de forma entre el maxilar y la mandíbula en los 3 planos del espacio: sagital, axial o coronal, o como también se le llega a llamar vertical, sagital y transverso. Es por ello que cuando existan adaptaciones de posición y forma en las articulaciones temporomandibulares, el hueso alveolar que contiene las raíces de los dientes responde remodelándose, generando cambios en la posición radicular, lo cual conlleva a maloclusión, interferencias y o desgastes dentales, que surgen también para contrarrestar compensaciones ortopédicas de la columna, lo cual perpetúa aún más las adaptaciones regresivas. Por ejemplo, en el caso de esta chica que está mostrando su oclusión, es una paciente que tiene una mordida que de un lado está borde a borde y de un lado está más mordida cruzada, y aquí se alcanza, espero que se alcance a ver las vías aéreas. Es una niña que no respira bien del lado izquierdo, es por ello que la mitad de su cara se quedó sin crecer lo suficiente. Por lo tanto, ella no solamente tiene un problema oclusal y estructural, sino que es importante evaluar las 2 mitades de su cara, evaluarla tridimensionalmente para poder llevar a cabo una funcionalidad real en el paciente, donde hay una congruencia entre la forma y la función. Y estas adaptaciones que también surgen en la oclusión hacen cambios ortopédicos, pues una persona que no respira bien va a cambiar su postura ortopédica general, lo que va a forzar a que la mandíbula tenga una posición distinta y tampoco va a favorecer el crecimiento durante el desarrollo normal de un ser humano, sino que va a empezar a alterar las proporciones y la simetría de la cara. Eso va a conllevar a que todavía haya una alteración en la funcionalidad de la mandíbula. No es que la oclusión haya causado el problema, sino la mandíbula se adaptó a ello. Anteriormente, y en algunos libros todavía se sigue manejando que la oclusión tiene un papel fundamental en generar disfunciones temporomandibulares, pero esto no es así, porque si no, las personas que no tienen dientes no tendrían disfunción temporomandibular. El reto entonces de la odontología en general es la rapidez, la eficacia, la estética y las oclusiones alostáticas. Volvemos a repetir que una oclusión alostática es cuando una persona está mordiendo, no debe de tener contacto en la zona anterior, es decir, debe haber un ligero acople virtual, y este contacto solamente necesita surgir durante el movimiento de apertura para que haya una guía propioceptiva a través de las caras palatinas de los dientes anterosuperiores con los inferiores, con los bordes incisales de los inferiores. Es por ello que es importante
hacer énfasis en esto, pues como dijimos, este apretamiento o la masticación ayuda a regular las cadenas endocrinas, es decir, a inhibir de forma apropiada el eje hipotalámico hipofisario adrenal. Si los dientes estuvieran contactando en cierre, los dientes anteriores, estarían activándose cargas alostáticas innecesarias, lo cual podría llevar a una persona a tener alteraciones hasta inmunitarias. Como vemos en estas fotos, muchos de estos temas que estoy hablando, mucha de esta información que nosotros ya sabemos se sigue conservando. Por supuesto que esa información se sigue conservando, otras se vuelven a ver de una forma diferente para poderlas aplicar de una forma más apropiada, para poder que nosotros tengamos una práctica clínica más predecible, más amigable y que el paciente pueda tener respuestas más certeras. Cada vez que llega un paciente con años de no tener una solución, lo que le respondo es que todos los doctores hacen lo mejor que pueden, absolutamente todos, los médicos, los odontólogos, los fisioterapeutas, los psicólogos. La evolución del conocimiento es una constante, es por ello que cada uno de nosotros hacemos lo mejor que podemos, y los medios y el agradecimiento está en que estos medios de difusión académica surgen para que cada uno de nosotros podamos empezar a aprender lo que sea más apropiado para nuestros pacientes y empezar a no utilizar lo que antes usábamos y que considerábamos que era oportuno, pero que a lo mejor no sabíamos por qué no nos resultaba, pero es que faltaba información. Todos los doctores y nosotros, yo también hice ortodoncia por muchos años antes en un perfil ortoquinético y pues por supuesto que había mucha información que yo no conocía. Sin embargo, ahora también estoy teniendo este entrenamiento y puedo tener conocimiento que antes no tenía y soluciones que antes no podía ofrecer a mis pacientes. Casi todos los pacientes, o yo incluso, soy asimétrica. No todas las asimetrías generan patologías, o va a depender mucho de varios factores. La mayoría de las asimetrías que una persona tiene, si uno de ustedes hiciera un ejercicio de tomarse una foto normal y sacar sus dos lados izquierdos y sus dos lados derechos, podría darse cuenta que somos dos personas en una, y esta mandíbula tiene que acoplarse a esta diferencia estructural de simetría y proporcionalidad, y estos músculos empiezan a trabajar mal y se alteran las cadenas musculares que los correlacionan no solamente con el nivel superior del cuerpo, sino con el nivel inferior. Es por ello que es complejo tratar articulación temporomandibular, porque el paciente tiene una simetría que generalmente ya viene con ella o se fue acentuando durante las diferentes etapas de la vida. En estas imágenes de tercera dimensión en Combin, podemos ver aquí como igual, la imagen sería la central, la que es del paciente, y en esta los dos lados izquierdos, los lados derechos. También pueden ver que el ejercicio lo pueden hacer prácticamente en cualquier elemento, incluso en una panorámica también lo vamos a hacer. Y aquí lo que ustedes pueden ver en este corte es la influencia de cómo este esfenoide tiene una ligera movimiento que no es un movimiento que ustedes esperarían ver, y eso cambia también la posición en la que arrastran todos los huesos, y probablemente es por eso es que este hueso, este cóndilo, siguió para alcanzar esta cavidad. En algunos casos, cuando es más grande, se pudiera pensar que tiene una hiperplasia condilar cuando no la es. Hay que hacer un estudio específico para cada paciente para determinar si a un paciente se necesita un resurado condilar o no, es decir, que se quite el excedente del cóndilo, porque si hay una alteración en la posición del esfenoides, pues lo único que le va a quedar es a los cóndilos adaptarse a esas posiciones del esfenoides y de su temporal, con el que se relaciona en su cavidad glenoidea. Lo mismo aquí, estamos viendo cómo está el esfenoides, y esta es una panorámica que nos permite usar o ver una parte anterior de la persona y dos lados laterales. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en este paciente, cómo este cóndilo es muchísimo más largo y este es muchísimo más corto, y aquí ya empieza a tener unos desgastes en los dientes. No tiene las raíces muy fuera de su lugar, por decirlo de alguna manera, pero sus restauraciones ya son planas. El doctor hace lo mejor que puede, no puede generarle una oclusión con una anatomía apropiada, no porque no quiera, sino porque está la mandíbula adaptándose
a estas circunstancias, y si le pusiera el tamaño y la forma apropiada anatómica, de todos modos el paciente sentiría una interferencia. Entonces, algunos pacientes pueden, cuando el doctor les hace una anatomía preciosa, dicen, no, es que no me siento cómodo. Entonces, estamos entendiendo que ahí el paciente lo que hace es adaptarse a esas circunstancias, y el doctor pues necesita también adaptarse a esas circunstancias. Lo ideal y lo idóneo es colocar esa mandíbula en una posición donde idealmente no haya una funcionalidad que siga alterando la función y la forma de estas articulaciones temporomandibulares, y entonces se puede hacer unas reconstrucciones apropiadas en cada diente para que mantengan esta sincronía y esta biomecánica entre la parte articular y la parte oclusal. Aquí podemos ver cómo es la diferencia de tamaños en cada uno de los segmentos. Y aquí lo mismo, son pacientes donde sus músculos se insertan de forma y trabajan de forma diferente. Y aquí lo que podemos notar es cómo este esfenoides cambió de posición totalmente distinto. Por eso es que también esta cóndilo se adaptó a esta cavidad glenoidea a una altura totalmente diferente que esta. Normalmente no vemos estos cambios en los pacientes, sobre todo podríamos pensar que el paciente, su problema solamente es que no tiene dientes. El que no tenga dientes agrava todavía más la disfunción temporomandibular. Esta era una paciente que no podía mover muy bien los brazos, que le dolía mucho la columna y por supuesto no podía masticar bien, y también le cambiaba mucho el comportamiento porque no estaba cómoda, porque había un dolor persistente. Y en diferentes cortes anatómicos de vistas de una tomografía con BIM solamente evaluando los cóndilos, ustedes pueden ver que tanto de ambos lados del cuerpo va mostrando diferentes grados de aparición o de formas en que van mostrándose en los cóndilos mandibulares. Esto también tiene que ver con la posición mandibular. Entonces, la cavidad bucal fue vista como una zona aislada del resto del cuerpo humano, sin embargo, está íntimamente relacionada con el individuo y en dependencia de sus condiciones puede causar un gran impacto negativo si no se le trata o no se le diagnostica en el bienestar general del organismo. Es por ello que las articulaciones temporomandibulares sanas están interconectadas con un sistema ocluso-articular y craneofacial armónico, generando 5 relaciones céntricas a partir de su vínculo, con articulaciones céntricas en cierre, en apertura cráneo-cervical ortopédica general y neumática. Aquí podemos ver el polígono funcional de Tatis, donde cada uno de estos vectores, si hay en algunos casos muy pequeños, pueden llegar a afectar los dientes a la articulación temporomandibular, pero son menos de los casos. Y generalmente, al verse un problema de columna, puede afectar a la ATM, o un problema psicofuncional puede afectar a la ATM, un problema ortopédico en miembros inferiores también puede generar ortopédico por un problema de la columna, puede generar una disfunción en el funcionamiento de miembros. Y la articulación temporomandibular también está clasificada en la norma internacional IC10 dentro de la clasificación K07, que pertenece a las enfermedades de la boca y los dientes. Muchas estadísticas son tan variables que tomé como las que a lo mejor pueden llegar a encontrar más en internet. De acuerdo al National Institute of Dental and Craniofacial Research, arroja que más de 10 millones de personas en Estados Unidos y Norteamérica tienen disfunción temporomandibular. Pero también en otras organizaciones como que evalúan esta disfunción temporomandibular, pueden llegar a arrojar datos que hasta 35 millones de personas en Estados Unidos solamente tienen disfunción temporomandibular. También en algunos otros datos arroja que hasta 50% de la población en general lo padece en algún grado y que es más frecuente entre mujeres de entre 20 y 50 años. Y que aproximadamente el 7% de la población entre los 12 y los 18 años de edad es diagnosticado con dolor asociado a disfunción temporomandibular, y que no hay una clara relación entre las alteraciones oclusales y la disfunción temporomandibular, por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y se reporta una gran variedad de síntomas y signos, probablemente como resultado de los diferentes criterios clínicos empleados en la forma en la que ha sido evaluada la articulación temporomandibular. Estos síntomas pueden llegar a ser tanto discapacitantes o
prácticamente imperceptibles. Y es por ello que se le llama también a la disfunción temporomandibular en la Academia Mexicana Mexicana de Dolor Craneofacial como la gran impostora, pues imita a muchas enfermedades diferentes en su sintomatología, como migraña, neuralgias, estrés, por lo que no era bien diagnosticada la disfunción de articulación temporomandibular o lo estaba de forma equivocada. Hay muchos signos y síntomas que se correlacionan con ello, como todos estos: dolor facial, hipertrofia muscular, contractura muscular, bloqueo, chasquido, crepitación, dificultad para masticar, deglutir, apretar o rechinar los dientes, trastornos periodontales por trama oclusal, parálisis facial, dolor muscular en cabeza y cuello, dolor de oídos, zumbidos, tinnitus, vértigo, disminución de la audición, limitación de aumento de cuello, sequedad, entre otros trastornos del sueño, con cefaleas, y como lo marca la Sociedad Internacional de Cefaleas, y otros factores asociados a la disfunción temporomandibular es depresión, estrés, ansiedad, entre otros estados emocionales, fibromialgia, esclerodermia, un sinnúmero de enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, neuralgia trigémino, inapropiada higiene de columna, trastornos respiratorios, asimetrías vasocraneales, traumatismos antes y durante después del nacimiento, trastornos de la personalidad, alteraciones motoras como parálisis cerebral, Parkinson, autismo, síndromes, alteraciones ortopédicas previas, alteraciones vasovagales, neoplasias, entre muchos otros. Y surgen estos problemas de manera, pueden ser hasta en cualquier momento de la vida, ya sea no importa si fue durante el parto, la cesárea, por estrés, por un trauma. Y es importante saber que la terapéutica de la sintomatología normalmente se enfoca en disminuir los rangos de dolor, resolución neuromuscular, resolución de la inflamación intracapsular articular, remodelación o cambios morfológicos óseos adaptativos y reposicionamiento mandibular. Y si todo esto ya fue favorable, se buscará una oclusión ideal en la nueva posición equilibrada de todo el sistema por medio de ortodoncia, rehabilitación protésica, cirugía ortognática, tallado selectivo o lo que necesita el paciente. Para ello es necesario una relación interdisciplinaria muy precisa, donde necesitan participar odontólogos, medicina general, ortopedia, traumatología, neurología o cualquiera de las diferentes ramas de la medicina que individualmente necesite un paciente, porque no todas las que están mencionándose aquí necesita un paciente. Eso va a depender de su diagnóstico. Y por ello es que una vez que se ha resuelto la sintomatología y se han tratado las causas, la oclusión va a ser en gran parte uno de los elementos importantes para mantener esta funcionalidad apropiada de la ATM. Uno de los análisis que nosotros usamos de forma constante, porque nos arroja datos muy importantes, es el análisis cefalométrico de TATIS para la radiografía panorámica, pues denota cuantitativa y cualitativamente medidas horizontales, verticales y oblicuas en todos los sentidos del espacio. Esta radiografía panorámica había sido poco utilizada, se creía que tenía muy poca información. Lo único que nosotros hacemos es contrarrestar la magnificación que tienen todas las radiografías, y a través de los software que nosotros usamos se pueden obtener todas estas utilidades que están viendo en pantalla. Es por ello que la ortoquinética actualmente es una visión diagnóstica en el tratamiento integral del ser humano, conocido como Orthokinetic Health, y que es una modalidad no farmacológica que se enfoca en tratar al paciente para que tenga calidad de vida en la vida nocturna y diurna, basando sus mecanismos en principios diagnósticos y terapéuticos, en principios mecánicos, neurofisiológicos, funcionales y neuroanatómicos. Por ello es la filosofía de tratamiento integral mejor sustentada y de mejores resultados terapéuticos de la actualidad en el mundo. Para ello usamos tecnología y análisis holográficos para obtener las medidas genéticas del ser humano, evaluando la correcta forma y función y dimensión de todas las estructuras del cuerpo humano, incluyendo el sistema cráneo masticatorio, y en la dinámica, los procesos fisiológicos interactuantes coordinados por un sistema nervioso central, que también del cual depende la dinámica psicoemocional que las afecta y condiciona. Y la ortoquinética nace
en los 90s con la creación del Dr. Tatis a través de experimentación de pruebas de laboratorio e investigación e informática en segunda dimensión y tercera dimensión en el cuerpo humano, y todos sus hallazgos y patentes y aporte tecnológico e investigación están protegidos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El Dr. Tatis es el autor de esta filosofía y tiene muchísimas condecoraciones por las cuales ha sido respaldado en diferentes países y ha sido condecorado por tener diferentes patentes obtenidas en esta rama de la salud que es tan importante y que tiene resultados clínicos que verán actualmente en esta conferencia, por lo cual participan muchísimas personas para poder llegar a elementos contundentes para saber qué es lo que pasa con la funcionalidad de la articulación temporomandibular y con el resto del cuerpo. Estas son algunas de sus obras literarias que van a poder encontrar en el acervo. Algunos de los suites ortokinéticos con los cuales nos apoyamos para poder hacer los diagnósticos. Y los postulados que tiene la ortokinética es que los dientes y el sistema en general cráneo-masticatorio gobiernan la estabilidad biomecánica corporal por todo lo que mencionamos anteriormente, y asociados con la visión y el apoyo plantar se encargan de la dinámica, que la pérdida parcial o total de las estructuras dentarias y o maxilares se debe frecuentemente a desequilibrios mecánicos transversales y o sagitales del músculo esquelético del cuerpo. Por ejemplo, en este paciente que ya tiene problemas en la columna, también se refleja, más otros trastornos adicionales, una pérdida dentaria importante. La dinámica y la estática del cuerpo depende del sistema dental, cráneo-masticatorio y cráneo-cervical, donde la forma y función es un elemento indispensable. Y la metodología tradicional solamente evaluaba un solo lado de la cara, generalmente con los estudios que hacíamos en relación con la evaluación de la odontología. Es por ello que un buen o mal funcionamiento dental, masticatorio, cráneo-masticatorio y cráneo-mandibular repercute en la estática, en el movimiento y la biomecánica corporal, principalmente en la columna vertebral, ya que muchos de los problemas de columna son causados por trastornos cráneo-mandibulares. Y también esta alteración en estática o mecánica de estos sistemas pueden tener una influencia en la salud mental del paciente, pues alojan el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Es por ello que la estabilización y correcta corrección del sistema dental masticatorio y todos los demás sistemas que hemos mencionado estabilizarán biomecánicamente el cuerpo, y como resultado se estabilizará y optimizará el funcionamiento del sistema central y periférico. Es por ello que la ortokinética permite el desarrollo y crecimiento corporal a edades tempranas, en edades intermedias o tardías, recuperando la función estática y dinámica de la biomecánica corporal perdida o alterada, y tratar síntomas de múltiples dolencias tanto agudas como crónicas. Y muchas de las disfunciones orgánicas del ser humano serían secundarias a desarreglos mecánicos del ser humano, del cuerpo, que tendrían su origen en el sistema cráneo-masticatorio. Por lo tanto, nosotros tratamos de buscar que haya un balance y optimizar todos los sistemas: cráneo masticatorio, dental, cráneo cervical, autónomo, sistema nervioso central, autónomo, entérico, columna vertebral, miembros superiores y miembros inferiores. Para ello, la ortokinética se basa en directrices científicas muy importantes con el mayor rigor científico, donde evalúa la biofísica humana, la biomecánica corporal, y basándose en la atención integral del ser humano por medio de la interacción de diferentes áreas, donde se involucra la prevención, la intervención y la curación. Para ello ha creado la ortokinética también herramientas en la ortokinética enfocada en la ortodoncia y la ortopedia de los maxilares, la ortokinética en la prostodoncia, llamada prostokinética, la psicología ortokinética, que se encarga del estudio de la dinámica psicofuncional del ser humano y su influencia en la salud, en la estática y la dinámica del ser humano, y la ortokinética en la biomecánica corporal, denominada kinesiokinética. Y ahora rápidamente vamos a mostrar casos clínicos. Esta paciente fue tratada en la Facultad de Odontología y es un caso que muestra cómo ella tenía alteraciones en la columna y diferentes síntomas. La foto de antes, esta es su posición funcional, donde ella tenía alteraciones muy importantes en la postura, y podemos ver el después, cuando se estabiliza con articulación temporomandibular. Y
Antes de tener la férula ortoquinética, esta era la falta de apoyo plantar que tenía. Después se consigue estabilizando la articulación temporomandibular. Ya tenía múltiples hernias discales en la columna, lo cual le causaba dolor y muchas otras alteraciones como cefaleas y alteraciones de dolor en la columna, dificultad para moverse. Con plenitud, y aquí estamos viendo sus características de donde las manifestaciones ortopédicas están haciendo a fracciones en sus cuellos dentales, y aquí hay un acople que no es virtual, por lo cual se está generando una alostasis innecesaria, haciendo que los músculos se contracturen, pues los músculos no entienden de un estímulo físico o emocional, simplemente responden al estímulo y se contracturan, por lo cual los dientes también se empiezan a adaptar. Y aquí lo que estamos viendo es el indicador de posición condilar, cuando ya estaba siendo evaluado el paciente, se coloca la férula ortoquinética y vemos el antes y el después con el indicador de posición ortoquinético, con los cóndilos centrados en cierre, y sus resonancias magnéticas están ahora ya sin alteraciones, y donde sus funciones también repercuten en la parte ortopédica. No pueden ver los cambios que están empezando a ver y observar. Y aquí le hicieron un examen que se llama potenciales de bocados somatosensoriales, donde aquí lo que se observa que había un bloqueo parcial a nivel lumbar derecho que ocasionaba retardo de la conducción somatosensorial a médula espinal y corteza, así como disfunción periférica derecha. Y se hace notar conservada la conducción del lado izquierdo, pero con disminución de las amplitudes de las respuestas obtenidas. Después de hacer el tratamiento ortoquinético, utilizando como medio de apoyo diagnóstico y terapéutico la férula ortoquinética, se ve el estudio que ya hay una integridad de la vía somatosensorial en forma bilateral. Eso significa que su columna ya puede transmitir la información nerviosa de forma bilateral, y después se toma sus panorámicas de columna y ya se puede ver que tiene una mejor estabilización de su columna. Otro paciente, solamente voy a mostrar 2 casos porque ya el tiempo se nos está acabando, lo terminamos en menos de 2 minutos. Un caso clínico, un paciente que también se trató en la Facultad de Odontología, y aquí está correlacionado con la clínica en Parkinson. Aquí estamos en la clínica, y lo que pueden notar, estas fotos son inmediatamente después de haber colocado la férula ortoquinética. En segundos después van a ver que el diagnóstico que tenía era enfermedad de Parkinson, trastorno depresivo mayor. Estas son las fotos iniciales. Estas fotos prácticamente son como al mes. Estas fotos son del año pasado, y estas son las fotos que le tomé la semana pasada al paciente. Tiene 0 rigidez, está muy flexible, y los únicos elementos que tiene es que aún sigue tomando un poco de medicación, porque a veces les cuesta psicológicamente al paciente soltar los medicamentos, porque les generan una sensación muy desagradable cuando está pasando el medicamento, y también llega a tener una alteración como de una respuesta del miedo a qué va a pasar cuando tengan los medicamentos. Pero bueno, es la respuesta que ellos tienen a esto, y entonces él lo que está haciendo es pasando una fase distinta en su tratamiento, porque cada uno de estos pacientes va pasando por fases diferentes, y ella está en 0 rigidez, está evaluado forma totalmente, él no tiembla ya, lo que tiene es un movimiento que se llama discinesia, que es un movimiento que se genera a partir de la respuesta del medicamento, pero él ya no tiembla, no tiene temblor parkinsoniano. Aquí lo que pueden notar es cómo el paciente temblaba hasta tomar la foto, no se nota nítida la mano, y aquí sus cambios corporales son totalmente diferentes, su actitud es absolutamente plena, tiene una disposición ante la vida totalmente diferente. Y su plantoscopía antes y después del tratamiento, y aquí también estamos viendo sus características previas, que ya no voy a explicar porque ya fue como comprendido que tiene que ver con el asunto de la homeostasis y la alostasis y las alteraciones ortopédicas y cómo influyen en la pérdida dentaria. Aquí están evaluando los desplazamientos de los cóndilos, y aquí está su indicador de posición condilar anterior. Después con la férula ortoquinética, los cóndilos están centrados, la férula ortoquinética, y esos son los resultados que se consiguen. Y por último, el último caso es la estabilización del ATM y su relación con la marcha en este niño, y que es un niño muy cooperador
y tiene una mamá fabulosa porque ella detectó que su hijo no caminaba bien, es un niño que camina, pero no caminaba bien, y que empezaba a tener mucho dolor en muchas partes de su cuerpo. Es más, incluso al lavarle su cabello o ponerle crema en sus cachetitos, a él le dolía demasiado. Es un niño que no sentía cosquillas, sentía dolor. Entonces, sus cambios son inmediatamente después llevar al equilibrio neuromuscular de sus articulaciones temporomandibulares. Y bueno, los cambios que empiezan a notar es que es un niño que está más pleno, más feliz, tiene más atención, es más, ahora corre, hace limalama, nada, está en los Boy Scouts, tiene una vida normal de cualquier niño. Antes no podía hacer eso, no podía correr, se cansaba mucho. Y ustedes pueden notar aquí en sus características anteriores cuál era una de las razones por las cuales él no podía caminar. Con esa postura difícilmente podía estar activo o concentrado, o poner atención a las cosas, o tener como más calma. Todavía sigue llevando una fase de tratamiento porque su tratamiento apenas lleva un tiempo, sigue estabilizándose y seguirá estabilizándose, pero estas son las fotos donde ustedes pueden notar sus cambios son totalmente diferentes, son cambios radicales, donde se puede observar su cara, su expresión, el tono muscular, la fuerza que ahora tiene, y su férula ortoquinética. Y uno de los elementos que también me gustaría mencionar, que retomé, porque la FDI menciona que hay que promover la salud bucodental y minimizar el impacto de las enfermedades de origen bucodental y craneofacial, sobre todo en la salud en general y el desarrollo psicosocial, dando un mayor énfasis a las poblaciones que se ven más afectadas por esas condiciones y enfermedades, y minimizar el impacto de las manifestaciones orales y craneofaciales de las enfermedades generales sobre los individuos y la sociedad, y usar estas manifestaciones para el diagnóstico precoz, la prevención y el manejo eficaz de las enfermedades sistémicas. Pues no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo, su atención. Estas son algunas de las referencias que usamos bueno, creo que ya nos están transmitiendo, pero bueno, que usamos para esta presentación. Es un tiempo muy corto para hablar sobre un tema que es tan extenso, nos podríamos llevar meses hablando de temas totalmente diferentes con respecto a ello, pero espero que les haya servido, estoy para servirles y muchísimas gracias a todos. Bien, pues ha sido una agradable presentación de la doctora Arid. No hay duda que día a día aprendemos algo. Manejo la especialidad de ortodoncia y aquí he visto cuántas cosas me faltan por saber, doctora, ¿verdad? Con la filosofía del doctor Tatis. Qué importante es la relación con respecto a tu tema, ¿verdad? Surgen varias preguntas de nuestro público. ¿Qué nos podrías decir a la audiencia con respecto a tu información que nos traes, doctor? Bueno, es una información, pues bueno, primero agradecerte porque siempre te estás actualizando y eso la verdad es que lo valoro mucho y respeto mucho tu capacidad profesional porque siempre estás a la orden. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Tratar articulación temporomandibular es un trabajo que requiere un trabajo en equipo, es fundamental. Uno de los principales retos de la odontología es empezar a trabajar en equipo, trabajar con médicos, trabajar con fisioterapeutas, con psicólogos, con neurólogos, cuando así se amerite dependiendo del caso clínico. Empezar a ver que la masticación tiene que ver con activaciones neurológicas que facilitan que nosotros podemos estar en un entorno más amigable, tener una calidad de vida diferente, pues como nos dimos cuenta pueden, de no tener una apropiada masticación, pueden alterarnos hasta nuestros metabolismo, información neurológica, tanto autonómica como periférica, central, hasta la parte inmunitaria. Entonces, más bien la invitación es que se sigan abriendo a estos foros, sobre todo la comunidad que es muy joven y que está muy abierta a la tecnología. Todo lo que ocupamos es tecnología de punta, todos son patentes, están protegidas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y bueno, uno de los legados que le deja a Latinoamérica es que el doctor Tatis es un profesional latino que le da
un renombre de punta a todo el mundo, donde todos los recursos científicos que hace es justamente para que tengamos todos una práctica clínica predecible, amigable, certera y que el paciente también pueda tener resultados. Muy bien, doctora. Bueno, pues a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas voy a leer lo siguiente. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la doctora especialista Arit Nayeli Zárate Daza por su participación en la videoconferencia ¿Por qué la articulación temporomandibular, ATM, y su verdadera relación con el sistema cráneo-masticatorio y el cuerpo en general? Doctora, quedamos muy agradecidos con tu participación y espero que no sea la última vez, que sigas viniendo con nosotros y participando, y a todo lo que es el gremio odontológico, que nos abras un poquito más los ojos. Gracias, estoy para servirte, doctor Marino, sobre todo agradecida porque fue mi maestro. Gracias. Sí. Y siempre estamos como en comunión, platicando de las actualizaciones, y eso yo lo agradezco mucho porque yo también aprendo mucho de ti. Muchas gracias. Entonces, estoy para servirte. Este presente del Colegio de Cirujanos Dentistas, y muchos aplausos de mi parte, yo creo que de todo el auditorio con la doctora, ¿verdad? Gracias.